Bienvenida a Carácter de Mamá, un espacio donde compartiremos estrategias de afrontamiento para fortalecer tu carácter como madre de una persona con necesidades especiales y conseguir la paz y tranquilidad que necesitas para mantener el control de tu vida. Soy Cris Tirado, madre de 2 niños diagnosticados con autismo y educadora en el hogar. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son mis estrategias y mis secretos para educar a mis hijos en casa sin volverme loca en el intento? Quédate por aquí y te compartiré todo lo que he aprendido desde mi experiencia como madre y mis conocimientos previos como psicóloga y terapeuta familiar. Hoy es 18 de febrero de 2025, nuestro episodio número 21 desde Sao Paulo, Brasil. Tengo mucho que contarte acerca de este viaje, pero antes tenemos que volver hacia atrás. Hace cerca de 2 años, compartí un video en Instagram en mi cuenta de Cris Tirado Psicoterapeuta, denominado «Estoy llevando la vida que he querido vivir», centrado en ver el lado positivo de la vida. Te animo a que lo veas. Como madres de hijos con necesidades especiales, a veces nos cuesta encontrar el lado lindo de la vida y nos concentramos más en las dificultades. Eso era algo que me pasaba a mí antes, pero este video me ayudó a ver un poco más de las cosas bonitas que estaba logrando en la convivencia con mis hijos. Y espero que este video también te anime un poco, como te decía, a ver el lado positivo de las cosas. Ahora te lanzo otra pregunta. ¿Vivir de la forma en que lo haces realmente te acerca más a Dios? Sigamos con el análisis y resumen del libro Cómo tener un corazón de María en un mundo de Marta. En el capítulo 5, que se denomina Intimidad en la sala. Y responderemos a 2 preguntas claves. ¿Qué significa tener intimidad con Dios y cómo se consigue? La autora dice, todo lo que en verdad necesitamos es a Jesús, porque Él es toda la evidencia que necesitamos. El Padre, en realidad, desea que estemos cerca y está dispuesto a hacer lo necesario para asegurarse de que suceda. Es difícil imaginar al Creador del universo queriendo conocernos. Nos sentimos indignos. Por eso muchos persisten en la idea de que debemos ganarnos nuestra entrada al cielo y que solo los superespirituales, los Simeón del mundo, pueden realmente llegar a conocer a Dios. Cargados con el peso de nuestra espiritualidad, luchamos debajo de una carga aplastante de obligaciones autoimpuestas. Tengo que hacer esto, o no podré conocer a Dios hasta que no haga aquello. Podemos pasar tanto tiempo de nuestra vida preparándonos para conocer a Dios o retrayéndonos por temor a no complacerlo, que nunca nos acercaremos a disfrutar esa intimidad de la sala que Jesús vino a darnos. Y cita el pasaje bíblico de Efesios capítulo 2, versículo 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los 2 pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Vamos a encontrar muchas citas en la Biblia que nos narran acerca del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, al dar su vida para limpiar nuestros pecados y acercarnos a Dios. Gracias a este sacrificio podemos entrar a la presencia de Dios y seamos claros que esto no es por nuestras acciones, sino por su gracia. Y esto podemos enseñar a nuestros hijos. No tienen que pretender ser otras personas o hacer tantas cosas por otros para conocer a Dios. Ellos son amados por Dios así como ellos son. Repite a tu hijo o hija que Dios lo ama tal cual es. Solo cuando muestra un corazón arrepentido que quiere ser gobernado por Dios, entonces Dios hará los cambios que necesita en su vida. Jesucristo es la puerta para entrar a la intimidad de la sala. Y ahora aquí la autora nos va a explicar un poco más a qué se refiere a esto de la intimidad de la sala. Joanna Weber dice que el precio ha sido pagado. Por favor, te ruego que oigas esta simple verdad. Si has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, el precio por ti ya fue pagado. Eso significa que no hay nada que nos aleje de la intimidad de la sala.
La pared hostil que nos separaba ha sido derribada, al menos del lado de Dios. Pero deberás hacer un poco de trabajo de demolición de tu lado, porque el enemigo de nuestra alma sigue ocupado en construir barreras para bloquear nuestra intimidad espiritual. Ten mucho cuidado, no te creas las mentiras del diablo. Primero, quiere hacerte creer que no necesitas un Salvador. Y después de haber recibido la salvación, quiere hacerte creer que no eres lo suficientemente buena para merecer esa salvación. Satanás es muy hábil para engañar. Tratará de alterar la verdad para mantenernos alejadas de Dios. La autora del libro nos da algunos ejemplos de pensamientos negativos que rodean nuestras mentes y que el diablo usa para manipularlos. Mira lo que has hecho, nos susurra. ¿Cómo podrá perdonarte Dios? Retuerce la verdad del pecado y la convierte en un martillo de culpa y vergüenza que nos golpea constantemente. No eres buena, no eres buena, no eres buena. Niña, no eres buena. Si se lo permitimos, nos lo cantará una y otra vez, porque cada vez que escuchamos su lírica mentirosa, damos otro paso en retroceso y nos alejamos de la sala donde podemos estar con nuestro Señor. Nos apartamos de la cercanía que nuestro corazón anhela. Quizá este no sea tu caso y no tengas que luchar con esas mentiras, pero el diablo tiene otras estrategias y puede utilizar otras circunstancias para impedir que te acerques a Dios, como cuando estás demasiado ocupada o cansada, como para ir a la iglesia o acercarte a la presencia de Dios dentro de tu casa. Y al respecto, la autora nos dice, no nos equivoquemos, Satanás disfruta cuando usa nuestra agenda atiborrada, nuestros cuerpos estresados y nuestro desorden emocional como parte de sus esfuerzos por ponerle barreras a nuestra intimidad con Dios. Por eso necesitamos examinar bien cualquier pensamiento, sentimiento o actividad que disminuya nuestro apetito por tener más intimidad con Dios. En nuestra vida diaria tenemos una serie de actividades que son importantes para el cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia, pero también tenemos actividades de relleno que solo nos distraen de lo que es realmente importante, tener un tiempo de intimidad con Dios. Piensa por un momento, si eso que estás haciendo y que no es tan importante te genera algún placer o solo lo haces para evitar preocuparte o sentirte ansiosa. Recuerda que en los momentos de silencio y de aparente soledad es cuando mejor podemos escuchar la voz de Dios. Joanna Weber dice que fuimos diseñadas para estar cerca de Dios, así como nuestro cuerpo tiene hambre y sed de comida y bebida, nuestro espíritu tiene hambre y sed de tu presencia. Del mismo modo en que es posible atiborrar nuestro cuerpo con calorías vacías, podemos encontrar formas de calmar nuestra hambre espiritual sin obtener la nutrición que precisamos. Podemos llenarnos con comida chatarra espiritual y nuestro espíritu seguiría débil con necesidad de verdadera comida. En esto la autora nos hace referencia a las múltiples cosas que hacemos para mantener nuestra agenda ocupada, pero que no llenan el vacío que sentimos en nuestras vidas. Necesitamos dejar esa chatarra espiritual y nutrirnos con la palabra de Dios. Solo cuando nos sentamos a la mesa con Dios y empezamos a probar un poquito de su palabra, nos damos cuenta de cuánta hambre teníamos y deseamos probar más. La autora nos dice, una vez que has saboreado la intimidad de la sala que Jesús te ofrece, no encontrarás nada más que te satisfaga, porque hasta las barras de chocolate espirituales son desabridas ante la dulzura de la presencia del Señor. Cuando hayas probado lo mejor de lo mejor, desearás evitar la comida chatarra que este mundo te ofrece para alimentarte con el banquete espiritual que te ofrece tu Salvador. Y nos recuerda el Salmo 34, versículo 8, que dice, prueben y vean que el Señor es bueno. El Salmo completo nos habla de las bendiciones que reciben aquellos que confían en Él. Refúgiate en Dios y probarás su bondad. No encontrarás nada mejor para alimentar tu alma que tener una relación con Dios, al leer su palabra, en la oración y en la adoración. No lo veas como un ritual o una tarea más en tu lista.
Comprende que se trata de tener una relación con el Señor. Piensa que es un privilegio compartir cada día con Él. La autora del libro Cómo tener un corazón de María en un mundo de Marta nos dice: el lugar que María encontró a los pies de Jesús es el mismo que está disponible para ti y para mí. Es un lugar donde podemos estar cómodas, quitarnos los zapatos y soltarnos el cabello. Es un lugar de transparencia y vulnerabilidad donde somos conocidas por completo y aún así somos absolutamente amadas. Es un lugar al que podemos verdaderamente llamar hogar. Y cita el pasaje bíblico de Juan capítulo 14, versículo 23. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Es decir, que si amamos a Jesús y guardamos su palabra, Dios nos amará y habitará en nosotras. Ahora, ¿cómo podemos cultivar esa relación con Dios? Cuando nos dice que habitará en nosotros o que hará una morada, podemos tomarlo como un lugar especial donde podemos consagrarnos a Dios. Busca un lugar apartado de la casa y conviértelo en un cuarto de oración para un tiempo a solas con Dios. Puedes llevar tu Biblia, un libro devocional, una caja de pañuelos de papel, un lapicero o un bolígrafo para tomar notas, o escribir una carta a alguien por quien has estado orando. Puedes encender una vela o poner música. Tienes muchas opciones. La idea es que puedas pasar un tiempo agradable adorando a Dios, leyendo su palabra, teniendo un tiempo de oración. Recuerda lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. O sea que no necesitas contarle a nadie que vas a orar. Basta con decirle a tu familia que necesitas un tiempo a solas para que no te interrumpan. No esperes un retiro espiritual o un viaje turístico para tener un tiempo con Dios. Puede ser media hora por día o quizás más. Cuanto más tiempo pasas con Dios, absorbes más la imagen de su carácter. La autora dice que Jesús vino para mostrarnos el camino a la casa del Padre. En vez de hacer una visita anual al lugar santísimo, recibimos la invitación para vivir allí, a hacer nuestra morada en el trono de Dios o en su sala, si lo prefieres ver así. Y cita el pasaje bíblico de Juan capítulo 15, versículos del 4 al 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Aquí el Señor Jesús nos explica de una manera práctica cómo es vivir con Dios, cómo es estar en su casa. Y es interesante cómo habla de dar frutos. Como madres nos preocupamos mucho por nuestros frutos, y no hablo solo de la crianza y de la formación de nuestros hijos, sino de nuestros frutos espirituales, de cómo vamos a dar ese ejemplo a nuestros hijos, ¿cierto? Necesitamos estar conectadas a Él para que podamos dar frutos. Y así como la rama necesita estar conectada a la vid para dar frutos, de lo contrario se marchita y muere al ser cortada. Joanna Weber nos recuerda que el árbol es la fuente de la vida. La rama no tiene poder en sí misma, pero una vez conectada, cuando la savia fluye y las hojas empiezan a crecer, esa ramita insignificante muy pronto se verá cargada de frutos y no tiene que hacer nada, solamente permanecer en el árbol. Aun cuando intentamos mantener la intimidad con Dios, nuestros pecados interrumpen esa conexión tan importante para nuestro crecimiento espiritual. Y por ello necesitamos una limpieza espiritual. Va a pasar que durante el día suceda un evento inesperado y tú reacciones con una actitud negativa, cansada, estresada, irritada. Y cuando te das cuenta, no sabes por dónde empezar para arreglar lo que hiciste y te sientes alejada de Dios. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces. Por eso es importante poder hacer un análisis de cómo estamos actuando, el tener muchas actividades, responsabilidades en el hogar,
nos puede cargar, pero aún así esto no puede ser una excusa para tratar mal a nuestro prójimo, empezando por nuestros hijos, nuestra familia y otras personas que tratan de ayudarnos, ¿sí? Sabemos que no es nada fácil la responsabilidad que tenemos, pero aún así tenemos que buscar este tiempo para reconocer cuando nos hemos equivocado. Y vamos a hablar un poquito más sobre esto. Entonces la autora finalmente nos comparte su propia manera de mantener la intimidad con Dios. Ahora, en vez de dejar que el pecado se acumule, trato de hacer las tareas de limpieza cada día. Mi objetivo es llegar a ser obediente, evitar el pecado siguiendo todos los mandamientos de Dios. Pero cuando me equivoco, me arrepiento lo antes posible. Le digo a Dios que lo siento y busco formas de enmendar el daño que causé. De manera consciente, le entrego al Señor aquellas cosas que no puedo arreglar y decido hacerlo mejor la próxima vez, siempre con total dependencia de Dios, porque sólo así es posible lograrlo. El arrepentimiento consciente nos lleva a la santidad inconsciente. Esa frase, tomada de los escritos de Oswald Chambers, ha hecho cosas increíbles en mi camino con el Señor. Me ha levantado del suelo del huerto y me ha injertado de nuevo en el árbol. Antes trataba de producir fruto de santidad en mis esfuerzos, con pocos resultados, además del fracaso y la autocondenación. Pero cuando comprendí que la santidad era una obra del Espíritu Santo en mí, que mi responsabilidad era vivir conectada a la vid, fui capaz de abandonar mis intentos infructuosos y comenzar a enfocarme en estar cerca del único que puede darme vida. Hasta aquí hemos compartido un análisis y resumen de los 5 primeros capítulos del libro Cómo tener un corazón de María en un mundo de Marta. Si quieres seguir cultivando una relación íntima con Dios, te animo a continuar con la lectura de los siguientes capítulos. Puedes hacerlo sola o en grupo. Es mi oración que tú y yo podamos permanecer conectadas a Dios, comprendiendo que Él es quien nos da las fuerzas para seguir cuidando a nuestros hijos con necesidades especiales, que seamos reflejo de su gran amor y cuando nos equivoquemos nos arrepentiremos lo más pronto posible y dejaremos que Él tome el control de todo y nos ayude a solucionar nuestros problemas. Amén. Te comento que en mi grupo de oración hemos empezado a leer este libro juntas. Si quieres conocer más sobre nuestras reuniones de oración, te dejo la información en la descripción. Soy Cris Tirado en el podcast Carácter de Mamá. Si te ha gustado, suscríbete aquí y comparte. Que Dios te cuide, que te bendiga, que te dé fuerzas y que te dé mucha paz.